Conferencia de Neville Goddard, ¿a quién ha afligido Dios? Fecha desconocida. El tema de esta noche es: ¿a quién Dios ha afligido? A quienes Dios ha afligido con fines secretos, los consuela y los sana y los llama amigos. Blake, de El Evangelio Eterno. En el Salmo 119 dice: Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu promesa me da vida. Antes de ser afligido me extravié, pero ahora cumplo tu palabra. Bueno es para mí haber sido afligido, para aprender tus estatutos. Y luego se nos dice en el libro de Job, el capítulo 36. Él libra a los afligidos por su aflicción y les abre el oído en la adversidad. Job 36, 15. Ahora bien, ¿a quién se lo hace? ¿A qué ser se lo está haciendo? Bueno, recurramos a las Escrituras. El libro del Génesis es la trama semilla de toda la Biblia. Está todo ahí, pero es un atisbo. Es un presagio de una manera no del todo concluyente ni inmediatamente evidente, pero todo está en el Génesis. Y el libro comienza de esta manera. En el principio Dios. Y luego termina de esta manera en un ataúd en Egipto. En el principio Dios. En un ataúd en Egipto. La historia trata sobre Dios. Todo en el mundo es Dios. Solo miro a Dios enmascarado mientras te miro a ti, detrás de esa máscara está Dios. Y todo esto lo hace Dios mismo. Así que aquí dice, antes que fuera afligido, me descarriaba, pero ahora guardo tu palabra. Es mi propia palabra que pronuncié antes de bajar a este mundo de muerte. He aquí una visión que podría ayudar a comprender este misterio. Ella no está aquí esta noche, ella me dio la carta la noche pasada en la conferencia. Ella dijo, tuve esta visión. Yo era espíritu infinito y sabía que era espíritu infinito. No había nada más que mi ser. Y deseaba salir al mundo, aunque aparentemente no había otro lugar. Ningún mundo, sin embargo, deseaba salir al mundo, pero sabía que tenía que tener forma para ser visto, para comunicarme, y me hice una caja. Una caja larga y alargada. De madera. Y de repente se hizo una oscuridad absoluta. No puedes concebir la oscuridad y la restricción. Una restricción total, como si no pudieras concentrarte o llegar a un punto de restricción mayor que ese momento, cuando me encontré en la caja. Esa fue la causa de la negrura, la restricción y la contracción. La caja podía ver, podía oír, podía hablar, podía moverse, podría hacer todo lo que yo quisiera que hiciera. Y luego llegó ese momento en el que deseé dejarlo. Llegó el final. Había experimentado lo que era ver, pensar y oír en este mundo de muerte, y luego me encontré mirando hacia lo que pensaba que era mi cama. Pensé que había un cuerpo encima, pero no pude verlo debido a la multitud alrededor del cuerpo. A 3 lados de la cama había gente mirando hacia abajo, inclinada, y luego uno dijo, ella está muerta. Y pensé, muerto, ¿por qué eso es imposible? No puede morir, nunca ha vivido. Solo cuando lo ocupé. Cuando estaba en ello. Vio, vivir. Pero no puede morir. Entonces dijeron, la caja está muerta. Vaya, la caja nunca ha estado viva. Solo como lo ocupé. Solo cuando entré en esa caja esta pareció cobrar vida. Y el shock fue tan grande que me desperté. Es una visión maravillosa. Estamos llevando esta caja. Ahora, la caja, en hebreo. La palabra traducida caja también significa arca. Significa, también, ataúd.
Entonces, en el principio Dios, en un ataúd en Egipto. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, Dios en realidad se hizo hombre con un propósito que va más allá del sueño más loco de la caja en la que Dios reside ahora. Llegó al límite de la contracción al hacerse hombre, para poder expandirse más allá del sueño más salvaje de sí mismo antes de la contracción. Es una expansión constante del ser único que es Dios, y tú eres ese ser. Somos Elohim. Somos los dioses que bajamos y asumimos la limitación del hombre, y eso es una aflicción, pero él mismo se aflige. Tú también sufres conmigo, aunque no te miro. Y luego la voz responde. No temáis. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Solo cree que tengo poder para resucitar de la muerte a tu hermano que duerme en Albión. En la humanidad universal. Blake, de Jerusalén, basado en los Salmos 14 y 53. Entonces, enterrado en cada uno de nosotros está Dios. Su nombre es Jehová, por los siglos de los siglos, pero ¿cómo sabré que despertaré? Él ha dispuesto todo el regreso a sí mismo. Él preparó el camino para su regreso, y ese camino se describe en las Escrituras. Está bellamente contado en el Antiguo Testamento, pero, de nuevo, es un presagio. Es un boceto aproximado. El Nuevo Testamento lo explica, pero el hombre lo ve bajo una luz extraña. Él piensa que es historia secular y no es historia secular. Todo esto es historia divina. Toma la historia de Jesucristo. No es algo que esté sucediendo aquí en la tierra. No ocurrió aquí. Tuvo lugar dentro del hombre. Una esfera completamente diferente. Ahora, volvamos. La historia de Job es la historia de cada hombre del mundo. Si estás familiarizado con la historia, él era inocente, no hizo nada que realmente debería haber causado los horrores que cayeron sobre Job. Léalo detenidamente. Pero, en el último capítulo, se le hace decir a Job, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, y entonces Dios, no solo lo perdonó. No podía perdonarlo, no hizo nada malo, pero Dios multiplicó sus dones en la tierra. Los duplicó. Entonces todos sus hermanos y hermanas, y todos los que antes le habían conocido, vinieron a compadecerse de él. Comieron pan con él en su casa. Por todo el mal que Dios había traído sobre él. Estas son las palabras del capítulo 42 de Job. Ahora, la palabra Job significa ¿dónde está mi Padre? ¿Dónde está la causa de los fenómenos de la vida? ¿Dónde está la fuente de todo esto? Ese es el Padre. Esa es la búsqueda de cada persona en el mundo. Puede que no lo sepa, pero está buscando la fuente. Por la causa. Para el Padre de los fenómenos de la vida. Ese es Job. Al final, lo ve. ¿A quién ve? Solo hay una manera de conocer al Padre. No lo harás en la eternidad. Puedo permanecer aquí desde ahora hasta el fin de los tiempos, y no podría persuadirte hasta el punto de estar convencido hasta que tengas la experiencia. En el Antiguo Testamento, se nos dice que Dios es un Padre, y Él selecciona a una persona y la llama su Hijo. Si ese es su Hijo y ese está frente a ti al final de tu viaje, y luego la memoria regresa. Porque es solo Dios que regresa en la memoria, porque somos los dioses formando al Dios, y si en el principio hubo una paternidad esa es Dios. Y la paternidad implica una filiación en alguna parte. Y si ese hijo está frente a ti, y de repente tu memoria regresa y sabes que él es tu hijo, y él sabe que tú eres su padre, en el cumplimiento de las Escrituras, entonces
Y solo entonces sabes quién eres. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que eres Dios. No me vas a creer. Dirás, si yo soy Dios, ¿por qué no puedo hacer esto, aquello y lo otro? No conoces el propósito detrás de la aflicción. La contracción que te impusiste. No hiciste nada malo para provocar esta contracción. Fue deliberado de nuestra parte. Acordamos de común acuerdo soñar el sueño de la vida y descender al mundo de la muerte y experimentar la muerte, porque no podríamos hacerlo en el mundo de la vida. No podríamos en el mundo de la luz y el poder infinito. Tuvimos que contraernos para experimentar la muerte, y así lo hicimos. La humanidad, tal como la vemos, es parte de la estructura eterna del universo. Es parte de la estructura. De hecho, bajamos a la parte de la estructura llamada hombre y entramos en el hombre, y el hombre es muerte. Y convertimos la muerte en sueño y soñamos el sueño de la vida. La misericordia infinita convirtió la muerte en sueño. Y entonces se levantaron los sexos para trabajar y llorar. Black. Aquí estamos multiplicando esta forma que es el hombre, pero tú no eres la forma que estás vistiendo. No somos esta prenda, que indica el cuerpo físico. Tú eres Dios. Todos en el mundo son el Dios inmortal. Pero esta experiencia es esencial para una expansión, y la expansión no tiene límites. Solo hay un límite para la contracción. Entonces, tomamos sobre nosotros mismos el límite de la contracción y nos convertimos en hombres. Entonces, su visión era perfecta. Ella vio esa caja. Una caja alargada. Ahora tomemos la palabra templo en las Escrituras. En primer lugar, la palabra caja o la palabra como ella la veía, una cosa alargada llamada caja, que es el ataúd, es Aarón. Esa es la palabra hebrea para ello, Aarón. Ahora aquí viene la palabra que traducimos como templo o tabernáculo. También significa tumba. Entonces, cuando leo en las Escrituras, no os dais cuenta de que sois templo del Dios vivo, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. 1 Corintios 3, 16, podría decir, no os dais cuenta de que sois la tumba de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. La tumba, y un día despertará en la tumba, y un día resucitará de esa tumba, y saldrá de las restricciones que él mismo se ha impuesto, porque la palabra es grave. El templo de Dios es el hombre, como nos dice la carta de Pablo a los Corintios, su capítulo 3, versículo 16, de Primera de Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y el Espíritu de Dios y el nombre de Dios son uno, y su nombre es Yo Soy. ¿Puedes dejar el yo soy a un lado de ti mismo? No puedes apartarte y observar yo soy, por lo tanto, no puedes ver a Dios. No puedes ver a Dios como ves los objetos en el espacio, porque eres la realidad llamada Dios. Pero puedes conocer a Dios cuando su Hijo está delante de ti y sabes que estás mirando a los ojos y al rostro de tu Hijo. Bueno, ese Hijo es David de fama bíblica. Entonces conocerás las palabras, he encontrado a David, y él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces conocerás estas palabras. Y las palabras son puestas en boca de David, y el Señor me dijo, tú eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado. Salmo 2, 7. Entonces aquí se os ve en la relación de padre-hijo, y sólo cuando esto es realmente experimentado por el individuo, él realmente sabe quién él es. Hasta entonces, estará adorando a un Dios falso, él está adorando algo fuera de sí mismo, y no hay nadie fuera de sí mismo a quien debas recurrir.
como dijo Black. ¿Por qué estamos aquí temblando? Pidiendo ayuda a Dios, y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita. De Jerusalén. Él habita en nosotros como nuestra maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Babel se burla, diciendo no hay Dios ni hijo de Dios. Que tú, oh imaginación humana, eres todo. Un engaño, pero yo te conozco, oh Señor. Te conozco cuando te levantas ante mis ojos cansados, incluso en este calabozo. En este extraño y mortal porque tú sufres conmigo, aunque no te miro. De Jerusalén. No, no puedo ver. ¿Cómo puedo contemplar esa realidad que soy como un objeto distinto de lo que soy? Puedo contemplar los objetos que me rodean, pero yo soy la realidad que contempla los objetos. Entonces, ¿cómo puedo contemplarlo? ¿Cómo sé quién soy? Sabré quién soy solo cuando mi hijo aparezca ante mí y me llame padre. Sufrí de amnesia cuando bajé a este mundo de muerte, como tú sufres de amnesia. Amnesia total y te has olvidado de tu ser divino. Tú eres Dios. No hay nada en el universo más que Dios. No hay lugar para ningún ser excepto Dios. Allá por 1926, en Larchmont, Nueva York, me jubilé anticipadamente porque era invitado del gerente. Era un club. Un club privado. Era un sábado por la noche. En aquellos días teníamos la prohibición, no había alcohol, pero siempre se podía conseguir. La gente lo recibió y se lo entregó a los niños. Es decir, los niños de 1920 y así sucesivamente, y tenían bandas tan salvajes. Pero el director del club, yo era su invitado, dijo, no creo que sea lo mejor que podría hacer, como mi invitado, mezclarme con los miembros y los invitados de los miembros. Bueno, acepté esa restricción y me fui a la cama. En 1926 yo tenía solo 21 años y era bailarina profesional. Me hubiera encantado salir a esa pista y pasar toda la velada bailando, pero no, el protocolo no lo permitía. E hice algo que rara vez hago, si es que lo hago alguna vez. Leo en la cama. Tomé un libro, era un libro sobre la vida de Buda. Encendí la pequeña lámpara de noche sobre la cama y comencé a leer el libro. ¿A qué hora me quedé dormido? No lo sé, pero debí haber entrado rápidamente en un trance muy, muy profundo, porque cuando desperté por la mañana. Y esa música estuvo sonando toda la noche hasta las 3 de la madrugada, según me dijeron. No escuché nada, pero cuando desperté por la mañana, el libro estaba sobre mi pecho. No se había entregado en el intervalo, la luz todavía estaba encendida, había salido el sol y eran las 9 de la mañana. Caí en un trance muy, muy profundo, y en ese trance yo era luz infinita. No había ningún universo más allá de mí. Sin salidas, sin sol, nada. Yo era luz infinita, no había ninguna circunferencia. Yo era la luz del mundo. Y por mundo no me refiero al mundo medido por el Sol y los planetas que lo rodean, me refiero al infinito. Luz pulsante, viva y líquida. Y luego me desperté, y aquí estaba esta cosa en mi pecho, y volví a la contracción del cuerpecito llamado Neville. Entonces, sé que cuando las escrituras enseñan, yo soy la luz del mundo, es una verdadera revelación. También sé que cuando enseña que Dios es amor infinito, esa es una verdadera revelación. Y a pesar de todas las aflicciones que tú y yo sufrimos, y otros sufren y seguirán sufriendo, hay un amor detrás de todo. Ahora escuche estas palabras.
Ningún hombre tiene mayor amor que este, que ponga su vida por un amigo. Aunque os llamo amigos, ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, pero os llamo amigos, porque os he dicho todo lo que he sabido de mi Padre. Juan 15, 13-15. Ahora vamos al poeta Blake, y estas palabras son puestas en boca de quien acaba de hacer esa declaración, y dijo: No temáis. A menos que yo muera, tú no podrás vivir, pero si muero resucitaré y tú conmigo. ¿Amarías a alguien que nunca murió por ti, o morirías alguna vez por alguien que nunca murió por ti? Y si Dios no muere por el hombre y no se entrega a sí mismo eternamente para el hombre no podría existir. De Jerusalén. Entonces Dios muere. Muere renunciando realmente al ser que es, vaciándose de todo lo que es él y tomando sobre sí la forma de un esclavo. La forma de esa caja, ese ataúd, y entra en esa caja, y su nombre es Yo Soy, pero él no se detiene ahí en el cuadro. Lo llama por un nombre. Él dice: soy Jim, soy Neville, soy Dora, soy Ida, soy esto, y entonces vamos más allá de su verdadero nombre, que es Joa, y le ponemos una pequeña etiqueta, y nos identificamos tanto con la pequeña máscara que estamos usando que no nos damos cuenta de quiénes somos. Y en ese intervalo sufrimos una amnesia total. Y un día, en la plenitud de los tiempos, despierta, y él había planeado todo antes de comenzar. Él había preparado el camino para el regreso de sus hijos, porque el Padre está formado por los hijos. La palabra Elohim es una palabra plural, que significa Dios en sentido plural. Pero en conjunto, es el Señor. Es Yod-Heh-Vah-Heh, pero son todos los nombres del mundo. Todos en el mundo. Póngalos todos juntos y formarán el único Dios. El único Señor. Entonces, Él ha preparado el camino para que todos sus hijos regresen, pero esta vez, cuando regresan, son Dios Padre. Es una transformación completa de los hijos en el Padre. Y luego una nueva. ¿Cuál es la nueva aventura? No lo sé. Otra gran aventura más allá de esto. Cuando esto llegue a su fin, y caiga el telón sobre ello y todos seamos uno, ya no somos hijos del Padre, somos el Padre. Ese es el propósito de enviar a todos sus hijos que se convierten en el mismo en el mundo de la muerte. Y luego salimos, y somos Dios Padre porque somos el Padre del Hijo unigénito del Señor. Y la humanidad, en lo que a mí respecta. Las formas siguen siendo la estructura eterna del universo. No eres la máscara que estás usando. Tú eres Dios. Porque a quienes Dios ha afligido con fines secretos, los consuela y los sana, y los llama amigos. Antes de ser afligido, me descarriaba, pero ahora guardo tu palabra y este es mi consuelo en mi aflicción que tu promesa me da vida. Salmo 119, 67,50. Bueno, la promesa fundamental en las Escrituras es la promesa hecha a Abraham. Te daré un hijo. No dice que sea hijo de Dios, se da a entender que es su hijo. El nombre es Isaac, que significa el ríe. Y cuando se les presenta ese niño, estalla en esta sonrisa celestial. Él se ríe yo. Una sonrisa celestial de lo más inusual mientras lo sostienes en tus brazos. Ese niño pequeño. Y luego el siguiente es el hijo, y él es el joven. Él es David. Entonces, la promesa fundamental es la promesa hecha a Abraham, y esa fue la promesa de un hijo. Ahora tú y yo, si supiéramos cuántos años tienes, dirías, es imposible. Los cuerpos que usas todavía pueden ser capaces de engendrar o tener un hijo,
pero no eres el cuerpo que estás vistiendo. Eres eterno. Si supieras tu edad. Y no puedes medir tu edad porque no tienes principio. Si realmente pudieras saber cuánto tiempo has estado en el viaje, dirías, ¿cómo es posible que alguien tan mayor tenga un hijo? Pero el niño es parte del juego. Parte del drama que está registrado en las Escrituras. Y llegará el día, todo lo dicho de Jesucristo lo vas a vivir en primera persona en tiempo presente, y sabréis quién es Jesucristo, porque todo lo que de él se dice os va a suceder a vosotros. Y repasarás toda la historia y entonces sabrás quién es Jesús. No es necesario que se lo digas al mundo. Tú no necesitas. Podrías contarlo por escrito. Si te sientes tentado a decirlo, recibirás el mismo rechazo que encuentras en las Escrituras, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cuando volvió en sí, dijeron, ese hombre está loco, ¿por qué escucharlo? Tiene un demonio y está loco. Cualquiera que les cuente lo que les he dicho esta noche ante una multitud más grande donde no están acostumbrados a esta forma de pensar, pensaría que estoy completamente loco si les dijera que ustedes en este siglo, nacido en el siglo XX, que en realidad eres el padre del Hijo unigénito de Dios, y que ese Hijo no es de carne ni de sangre. Lea atentamente la historia, él vino en espíritu cuando lo llamó mi Señor. Y él le dijo, ¿cómo puedo ser su hijo si él en espíritu me llamaba mi Señor? No en la carne. Esto no es algo que ocurre en la carne. Mientras caminas por el mundo vestido de carne, esto tiene lugar en ti, pero en una región completamente alejada de este mundo. Si te dijera en este mismo momento que no estás del todo sentado en el lugar donde pareces estar ante mis ojos. Eres un ser infinito. ¿Pero cómo describirlo? ¿Cómo deciros que en este mismo momento, mientras parecéis estar todos juntos y recogidos en un pensamiento y escuchándome, que no estáis todos aquí? No tiene sentido. Sin embargo, os digo que no lo sois. Eres un ser infinito. Creo que aquellos que vienen aquí no están lejos de ese momento en el que el drama estalla completamente dentro de ellos, y demostrarán que todo lo que les he dicho es verdad. Todo lo que te he dicho, porque no estoy especulando. Les cuento lo que he experimentado, y la historia de las Escrituras es una historia verdadera. La fe hebraico-cristiana es la fe fundamental, y todos los demás pequeños sismos que os llevarán por mal camino. Olvídalo. Esta es la fe fundamental. Ahora entremos en el silencio. Explicación y comentarios a esta conferencia. Este tema no solamente ilumina nuestras ideas preconcebidas sobre el sufrimiento, sino que también nos invita a ver más allá de la superficie de nuestras experiencias humanas. El sufrimiento y el consuelo divino. Esta parte de la charla de Neville Goddard nos arroja luz sobre una perspectiva bastante intrigante del sufrimiento humano, una que William Buck esboza con claridad poética al decir, a quienes Dios ha afligido con finos secretos, los consuela y los sana y los llama amigos. Es este mismo consuelo y curación lo que parece resaltar en el Salmo 119, cuando leemos este es mi consuelo en mi aflicción, que tu promesa me da vida. Pero ¿cómo podemos entender que algo tan doloroso como la aflicción sea, en realidad, un vehículo para algo tan encomiable? Puede parecer paradójico, pero pensamos en el sufrimiento como una experiencia transformadora. Aquí no estamos hablando de un sufrimiento sin sentido, sino de uno que se nos presenta como un camino hacia una mayor comprensión, hacia un cumplimiento más profundo de la palabra divina. El Salmo mismo lo dice con fuerza, antes de ser afligido me extravié, pero ahora cumplo tu palabra. Bueno es para mí haber sido afligido, para aprender tus estatutos. La aflicción, entonces,
Es como una luz que ilumina nuestra trayectoria vital y nos hace volver al camino del que quizás nos hemos desviado. Es un llamado de atención que, aunque doloroso, nos incita a reflexionar, a crecer, a madurar espiritualmente. Imagínense que el sufrimiento representa ese momento en que la vida te pone un espejo delante y te obliga a mirar, a reconsiderar tus acciones y su sintonía con tus valores más profundos. Aquí el sufrimiento no es una condena, sino una oportunidad. Es el catalizador que nos impulsa a buscar consuelo en una fuente más alta y eterna, que es la promesa de vida que menciona el Salmo. Piensen en esos momentos de aflicción en su vida, piensen en cómo, tras superarlos, a menudo nos encontramos en un estado de mayor claridad y gratitud. No es raro que, después de la tormenta, uno se sienta más vivo, más presente y, a veces, incluso más cerca de ese algo más grande que nos trasciende, sea lo que sea para cada uno. Neville Goddard nos invita a ver la aflicción no como un castigo, sino como una forma de aproximación a lo divino, donde el consuelo se convierte en curación y donde, en medio de la adversidad, podemos encontrar amigos en aquellos que, como nosotros, han sido tallados por el sufrimiento. Al abrazar esta visión, descubrimos que las grietas causadas por nuestras aflicciones son en realidad los lugares por donde entra la luz, nos sanamos y aprendemos a caminar en amistad con lo divino. Y de repente nos sumergimos en la historia de Job, tan fascinante, tan perturbadora, tan llena de significado. Job, según nos cuenta el texto sagrado, es un hombre justo, un hombre que no merecía un destino cruel, y, sin embargo, el sufrimiento le llega con una fuerza imparable, arrolladora. Es como si las olas de la fortuna se hubieran invertido y lo único que tocara fuera la espuma amarga de la adversidad. Pero aquí que en el capítulo 36 del libro de Job, encontramos una línea que parece insinuar una especie de sabiduría esotérica, una pequeña grieta por donde se filtra la luz en medio de la oscuridad abrumadora que rodea a nuestro protagonista. Él libra a los afligidos por su aflicción, y les abre el oído en la adversidad, reza la Escritura. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué mensaje podemos destilar de la angustia de Job? La aflicción es aquí presentada no como un castigo, no como una mera consecuencia de actos cometidos. Es más, es casi como si fuera una llave, un medio para el despertar. Un llamado que nos saca abruptamente del ensueño cotidiano para enfrentarnos cara a cara con una realidad más profunda. Es aquí, en el crisol de la prueba, donde se revela la verdad oculta tras la apariencia del mundo. Job sufre, y como no, sufre de manera inexplicable a los ojos del hombre. Pero en su padecer, en su indagación constante y en su búsqueda de respuestas, se encuentra con una revelación, un encuentro con lo divino que transforma su visión de la existencia. La aflicción resulta ser el catalizador que lleva a Job a una comprensión más allá de los meros consuelos mundanos, más allá de los premios y castigos terrenales. Es como si la aflicción rasgara los velos de la ilusión, desgarrando las cortinas que nos separan de la verdad, ese fondo eterno de la realidad. La adversidad, de esta manera, no sería una señal de la cólera divina, sino una mano extendida hacia el conocimiento verdadero, un conocimiento que despierta y sacude, que libera y amplía el horizonte de la comprensión humana. Ahí está Job, figura paradigmática, arquetipo del ser humano que busca sentido en medio del caos aparente, icono del alma que, aun en medio de la noche más oscura, encuentra destellos de luz que iluminan el camino. Sufre, pregunta, dialoga, se desespera y, al final del camino, en su momento más álgido de dolor y desconcierto, recibe la mayor de las recompensas, la visión de Dios, la certeza de lo divino que habita incluso en la turbulencia del sufrimiento humano. Recuerda, oyente, que al igual que Job, tú también podrías estar llamado a encontrar en tus propias aflicciones un significado más elevado, una revelación que te llevará a descubrir que detrás del telón de los problemas y desafíos cotidianos se esconde un propósito mayor, una enseñanza divina que espera por ti.
No todo lo que nos aflige es para destruirnos. A veces, justo en el centro de nuestro terremoto personal, está la llave para una puerta que conduce al crecimiento, a la comprensión, finalmente, al consuelo. Así que, sigamos avanzando, considerando cada obstáculo no solo como un impedimento, sino también como una posible señal en el camino de nuestra evolución espiritual. La metáfora de la aflicción en Job nos invita a indagar más profundo en nuestra propia historia, en nuestros propios retos y, quién sabe, tal vez también en nuestra propia transformación. El libro del Génesis, ¿os lo imagináis? Aquel primer libro de la Biblia que como una semilla emplaza toda la historia que habrá de desarrollarse tanto en lo sagrado de las Escrituras como, os atrevería a decir, en nuestras propias vidas. Comienza con una declaración profunda y termina con una imagen que provoca la pausa y la reflexión. En el principio Dios, en un ataúd en Egipto. Este rango, desde el principio divino hasta un final humanamente sombrío en un ataúd, ilustra toda una narrativa, ¿verdad? Nos muestra que en todos los aspectos de la existencia, desde lo más elevado y etéreo hasta lo más material y finito, se encuentra a Dios. Es fascinante pensar que eso que llamamos comienzo y lo que entendemos como final son en realidad diferentes caras de la misma moneda. ¿No es acaso revelador que Dios mismo se presenta en esa multiplicidad de formas? Y sabéis, este principio os habla de un Dios que es creador, un origen, una fuente de todo lo que viene después. Y esa conclusión, en un ataque en Egipto, nos confronta con el concepto de mortalidad, de finitud. Pareciera que el relato bíblico ya nos está adelantando que la experiencia de lo divino no está desligada de nuestra existencia palpable y diaria, que el encuentro con la trascendencia se da también en lo más terreno y humano. Imaginad por un momento esa imagen de un ataque en Egipto. Es como si nos dijese que Dios no es ajeno al sufrimiento humano, que no está solamente presente en la expansión y la vida, sino también en la contracción, la oscuridad y la muerte. Pareciera que Dios, al manifestarse en este mundo, lo hace no esquivando la muerte, sino pasando a través de ella. Y no os digo esto para traernos melancolía, sino para señalaros que en esa experiencia principalmente humana de vivir y morir, está presente lo sagrado, lo eterno de Dios. Es aquí, en este mundo práctico, donde vemos que el ciclo de la vida se desprende de aquella semilla que es el Génesis. Se nos dice a menudo que buscamos a Dios en templos, en lo alto de las montañas o en el vasto cielo estrellado, pero resulta que el Génesis nos dice que le buscamos también aquí, en la presencia de un ataúd en Egipto. Preguntémonos entonces, ¿cómo podemos reconocer lo divino en nuestro día a día? No debemos perder de vista que todo acto, desde el aliento hasta el último suspiro, desde el abrazo hasta la despedida, es un reflejo de esa semilla de existencia que una y otra vez brota y decrece en ese ciclo que inició en el principio. Así, ¿es el Génesis posible leerlo como un libro cerrado que nos habla de un comienzo y un final? ¿O es más bien una invitación a ver cada experiencia como una oportunidad para encontrar lo divino que se manifiesta en nuestra vida? Encontramos en la humanidad, incluso en su fragilidad y finitud, la imagen de un Dios que participa en esta travesía junto a nosotros. Imaginemos por un momento que somos ese espíritu infinito, conscientes de ser el todo que hay, sin nada más que nosotros mismos. Es en ese escenario de eternidad y omnipresencia donde surge un deseo ardiente, un impulso que brota de las profundidades de nuestro ser, la voluntad de experimentar, de sentir, de vivir en un mundo diverso y tangible. Con este deseo en el corazón del espíritu, fue así como una de nuestros fieles relata su visión, una experiencia que nos ofrece un atisbo del misterio divino desplegándose. Ella se encontró siendo ese espíritu infinito, sabedora plena de su condición omnipresente, enfrentada al dilema de cómo aventurarse en un mundo donde la forma y la finitud son intrínsecas a la existencia. Para manifestarse, para ser percibida y poder comunicarse, nuestro campo se vio a sí misma creando su propia caja.
No cualquier caja, sino una que pudiera ver, que pudiera oír, que pudiera moverse y hablar. Ahora, reflexionamos sobre la elección de una caja. Un objeto que contiene, que delimita y que, en su esencia, es una frontera entre el infinito exterior y el finito que yace en su interior. Cuando ella entró en esta caja de madera que ella misma había creado, la experiencia fue transformadora. Una oscuridad absoluta le envolvió, una restricción y una contracción sin igual. Imagina la intensidad de ese momento, sentir por primera vez la limitación, la finitud, la forma cerrada, en contraste con la infinitud a la que estaba acostumbrada. Esa caja, esa forma que había adoptado podía hacer todo lo que ella, como espíritu, deseaba. Sin embargo, también era una prisión que la contenía. Al reflexionar sobre su visión, entendemos que nosotros también estamos llevando esta caja, este cuerpo humano que nos permite interactuar con el mundo material. En la tradición hebrea, la palabra que se usa para caja es la misma que para arca y, curiosamente, también para ataúd. Conectando esta narrativa con las escrituras, registramos el pasaje en el principio Dios que culmina en un ataúd en Egipto. La historia completa de la creación y manifestación divina se recoge en esta poderosa metáfora de encarnación y finalidad. Este relato es la crónica de cómo Dios, en su deseo de conocernos y de conocerse en la multiplicidad de formas, se limita a sí mismo en una caja, un arca, un ataúd. Al estar sujetos a la muerte y la máxima contracción y restricción se nos ofrece la mayor de las ironías divinas. Vivimos plenamente solo cuando nos sumergimos en la limitación. La caja nunca estuvo viva por sí sola. Solo cuando la presencia divina en nuestro verdadero yo ingresó en ella, la caja cobró vida, comenzó a ver y a vivir. Así, la visión concluyó con una revelación suprema cuando, al final de su tiempo, la mujer se encontró fuera de la caja, despierta de lo que parecía una muerte, solo para darse cuenta de que había sido eso una caja, un arca, un ataúd o lo que había llevado el espíritu del principio al fin. Esta visión conduce a contemplar la multiplicidad de la vida a través de los ojos de la restricción, nos ayuda a considerar nuestras propias cajas no como simples restricciones materiales, sino como vehículos sagrados que nos permiten experimentar, aprender y finalmente recordar quiénes somos. En verdad, expresiones únicas del Espíritu Infinito. Al profundizar en el misterio de nuestra existencia, nos encontramos con una pregunta que no es fácil de contestar. ¿Por qué un ser todopoderoso y eterno como Dios querría someterse a una limitación? Aquí estamos, inmersos en la dualidad de la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la expansión y la contracción. Esta aparente contradicción, amigos oyentes, es precisamente el corazón del propósito divino. La autolimitación de la que hablamos va mucho más allá de cualquier sufrimiento superficial, es, de hecho, una aventura sagrada en la que nos embarcamos antes de nacer en este plano terrestre. Imaginemos por un momento que somos seres infinitos, llenos de poder y luz, pero sin los límites que nos proporciona esta experiencia humana. ¿Cómo podríamos apreciar la vastedad de lo que somos sin la perspectiva de estar limitados? Neville Goddard, en su gran sabiduría, describe esta autolimitación como una necesidad para la expansión. La experiencia de construirnos una caja, de sentir la densidad del mundo físico y la restricción de lo que llamamos tiempo y espacio, es esencial para que podamos crecer más allá de nuestras propias expectativas. A través de la aflicción, aprendemos a valorar la luz que brilla en la oscuridad. No es que hayamos hecho algo malo para merecer el sufrimiento, al contrario, es un acto de amor hacia nosotros mismos. Es voluntario y deliberado. Recordemos las palabras de Job: Él libra a los afligidos por su aflicción y les abre el oído en la adversidad. Aquí no se refiere a un castigo, sino a una liberación, a un despertar de la conciencia que solo puede suceder a través de la experiencia humana. Ahora considera a ti, querido oyente,
que cada dificultad ministrada por la vida es un escalón hacia su grandeza inherente. La riqueza de experimentar la limitación es que, al final del camino, nos espera una expansión sin precedentes. Emergemos no solo como seres que han conocido el dolor y el placer, la tristeza y la alegría, sino como entidades que han incorporado esas experiencias para llegar a una comprensión más profunda de lo que realmente significa ser Dios. En cada momento de dolor, en cada lágrima derramada, hay un propósito más grande que guarda ser revelado. La contracción que sufrimos no es más que la tensión antes del salto, el silencio antes de la sinfonía, la oscuridad antes del amanecer. Y al igual que una semilla que debe romper su propia cáscara para crecer hacia la luz del sol, nosotros también debemos romper las barreras de nuestra propia creación para alcanzar alturas divinas. Así que, cuando pensemos en nuestras aflicciones, recordemos que son la presión perfecta para convertir el carbón de nuestra humanidad en el diamante de nuestra divinidad. Y es que a través del crisol de la experiencia terrestre, emerge un conocimiento más profundo de nuestra esencia, de ese eterno yo soy que somos cada uno de nosotros. Sí, es un proceso desafiante y, a veces, doloroso, pero es, sin lugar a dudas, la más grande obra de amor divino hacia sí mismo. En las Sagradas Escrituras, encontramos una promesa que nos lleva en un viaje profundo al interior de nuestra identidad más verdadera, aquella que nos conecta con lo divino. Hablo de la promesa hecha a Abraham, aquella donde se le asegura que tendría un hijo. ¿Pero qué significa realmente esta promesa? ¿Qué revelaciones sobre nuestra propia divinidad se esconden entre líneas en ese antiguo pacto? La figura del Hijo, no como un simple niño de carne y hueso, sino como un ser de profunda significación espiritual, actúa como un espejo donde se refleja nuestro rostro más auténtico y sagrado. Este Hijo es una metáfora del despertar, del reconocimiento de que nosotros mismos somos expresiones de lo divino, extensiones de una conciencia mucho más grande que se manifiesta en múltiples formas a lo largo de la creación. Si profundizamos en este concepto, entenderemos que la promesa de un hijo no se limita al nacimiento de Isaac, sino que prefigura el descubrimiento de nuestra filiación divina. Imagina, entonces, que al sostener a este niño entre tus brazos, él estalla en una sonrisa celestial que va más allá de cualquier alegría terrestre. Es el reconocimiento de nuestra relación con lo sublime, con ese ser que sonríe desde un lugar de conocimiento y amor eternos. El desciframiento de nuestro linaje celestial no se completa hasta que nuestra amnesia espiritual se cura. Durante mucho tiempo, hemos olvidado quiénes somos realmente, identificándonos únicamente con el yo efímero, el ego cautivo en la existencia material. Pero hay momentos de revelación, experiencias místicas y trascendentales que nos permiten recordar y vivir la verdad de que somos, en realidad, chispas del fuego divino, eternas e inextinguibles. Considere la figura bíblica de David. Cuando nos enfrentamos a él, cuando su historia cobra vida en nuestra experiencia, y el anciano rey nos llama Padre, es entonces cuando un velo se levanta de nuestros ojos espirituales y comprendemos que nuestro linaje es el mismo que el de Yod-Heh-Vah. El yo soy eterno. Qué poderoso es el momento en que nos damos cuenta de que no solo somos creados a imagen de Dios, sino que somos extendidos de su misma existencia, tejidos de la misma sustancia de los sueños y las estrellas. Esta revelación no es exclusiva de algunos elegidos o solo accesible a través de los textos. No, está inscrita en la rica tela de nuestras vidas diarias, en las profundidades de nuestra alma esperando ser reconocida. Cada uno de nosotros lleva esta verdad en el núcleo de nuestro ser, que estamos hechos del mismo material que el universo, que somos infinitos en nuestra esencia y magníficos en nuestra capacidad de amar y de crear. Al final de cuentas, las promesas y las experiencias que se narran en las Escrituras no son solo historias del pasado, sino mapas que guían nuestra jornada espiritual hacia la comprensión de que cada uno de nosotros es una revelación viviente de la identidad divina.
Somos el testimonio de la verdad inmutable de que dentro de cada corazón humano palpita el ritmo del amor divino, y dentro de cada mente humana brillan las semillas del conocimiento sagrado. Y así, caminamos por este mundo con un nuevo sentido de propósito y una renovada visión de nosotros mismos, no como meros mortales en una incesante búsqueda de significado, sino como eternos seres divinos explorando las infinitas posibilidades de nuestra propia existencia. La trayectoria de la humanidad ha sido larga y tortuosa. Cada uno de nosotros, en nuestro viaje individual, puede sentirse único, incluso aislado en nuestras experiencias personales de sufrimiento y alegría. Pero hay una visión más amplia, una perspectiva cósmica que nos ofrece una verdad talentosa. Somos parte de una estructura eterna, elementos indivisibles del universo. En este cosmos sin fin, donde las estrellas nacen y mueren en ciclos interminables y las galaxias se desplazan con una gracia inefable, la humanidad ocupa un lugar especial. No somos meros accidentes de la naturaleza, ni anomalías temporales en el vasto lienzo del espacio-tiempo. Estamos tejidos en el mismo tapiz de la existencia, formados del polvo de estrellas y llevados a la vida por el soplido del Creador. Imagínense por un momento que cada ser humano es una nota en la sinfonía cósmica, una voz en el coro infinito que canta la gloria del universo. Cada vida, cada aliento, cada sueño y cada acto de amor es una parte fundamental de este grandioso concierto que se ha estado interpretando desde el alba de los tiempos. Somos inmortales no solo en el sentido de nuestra alma, sino en la forma en que nuestra existencia individual resuena en la cámara de ecos de la eternidad. Ahora, pensemos en la divinidad que impregna a cada uno de nosotros. No es una chispa distante o una fuerza ajena, sino que es la esencia de lo que somos. A menudo buscamos fuera de lo que permanentemente residen en el interior. Dios, la conciencia suprema, la fuente de todo amor y creatividad, habita dentro de nuestra alma, nutriendo nuestra existencia con cada latido de nuestro corazón. El propósito expansivo de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, nuestras luchas y triunfos, construyendo continuamente sobre la herencia del universo. Con cada gesto de bondad, cada decisión guiada por la compasión, y cada momento de asombro ante la magnificencia de la creación, ampliamos el alcance de lo divino. Reconocer nuestra divinidad inherente nos coloca ante una responsabilidad sublime, vivir nuestras vidas no solo por nosotros mismos, sino como custodios de esta luz eterna que hemos sido llamados a compartir. En la alegría y en la aflicción, en el éxito y en el fracaso, debemos recordar que nuestro papel es vital en este drama cósmico. La humanidad, lejos de ser un pasajero en la nave de la existencia, es un tiempo esencial, guiando la expansión de la conciencia a través de las estrellas en la frontera infinita de Dios. Cada pensamiento, cada obra, cada creencia y cada oración son hilos dorados en el manto celestial que se teje sin cesar. Somos más que simples mortales destinados a desaparecer en el olvido, somos sagrados, eternos y divinos. Y cuando comprendemos plenamente esta verdad trascendental, cuando aceptamos nuestra ubicación en el corazón del universo, revelamos la naturaleza más profunda del propósito divino, vivir, amar y ser en una armonía inquebrantable con el todo. Cerramos así esta reflexión, con la certidumbre de nuestra eternidad y la solemnidad de nuestra divinidad. Cada uno de nosotros es un capítulo vital en la historia interminable que es Dios mismo. Y así como las estrellas adornan la bóveda celeste, cada acto de bondad, cada día vivido con integridad, adorna la infinita presencia de la divinidad en el universo. Y en este caminar que pareciera eterno, en el cual nos perdemos y nos encontramos una y otra vez, llega el momento más sublime y revelador, el reencuentro con el Hijo Divino. Imagina, si puedes, que atraviesas un mar de olvido, de amnesia total, desconociendo la magnificencia de tu origen, olvidando que eres una chispa del fuego eterno, una extensión de la divinidad misma. Pero,
¿Cómo podrías reconocer tu origen si no fuera por ese encuentro definitivo, por esa chispa de memoria que te devuelve al conocimiento de quién realmente eres? Las Escrituras nos hablan de este momento sagrado, y así como en un espejo, reflejando la verdad de que somos mucho más de lo que nuestros ojos ven. Es en este instante donde, después de haber vagado en un desierto de desconexión, Dios se reconoce a sí mismo como Padre al mirar los ojos de su Hijo, y el Hijo, que no es otro que la figura bíblica de David, se reconoce en la divinidad de su progenitor. El libro sagrado del Salmo es claro cuando nos lo relata, diciendo, «Tú eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado». Son estas palabras que resuenan a través del tiempo y del espacio, que nos hacen comprender la profundidad de nuestro ser. El Padre no es un ente lejano, no es una figura que solo se adora en altares elevados. El Padre es la esencia misma de nuestro ser, y en ese reconocimiento se da el despertar. ¿Qué significa, entonces, encontrarnos frente a frente con nuestro reflejo divino? En ese momento, las piezas del rompecabezas que es nuestra vida comienzan a encajar. No somos seres errantes sin rumbo, somos hijos divinos caminando hacia casa. Al encontrarnos, al reconocernos en esa figura paternal, comprendemos el viaje, entendemos la razón de nuestra existencia. Hemos estado aquí, en este plano terrestre, no para sufrir sin propósito, sino para expandirnos, para crecer, para volver a la fuente con una comprensión más amplia del amor, del ser, de la vida. Todo ello se encapsula en la figura de David, ese joven rey, ese valiente guerrero que, ante la mirada atónita de aquellos que lo rodean, reconoce la divinidad de su padre y se proclama a su hijo. Es una metáfora eterna, una analogía de nuestro propio viaje evolutivo, en el que cada paso nos acerca más a esa revelación final. El reencuentro con el Hijo Divino es más que una historia bíblica, es un mapa que nos lleva directamente al corazón de nuestra identidad más pura. Es un susurro que nos recuerda que tras la cortina del olvido, hay una luz incandescente esperando ser redescubierta, y esa luz, queridos oyentes, somos nosotros en nuestra máxima expresión. Con esta reflexión, volvamos a mirar en nuestro interior y preguntamos, ¿estamos listos para reconocer y abrazar a nuestro Hijo Divino y con ello, a nuestro ser más auténtico? Hablemos ahora sobre uno de los conceptos más conmovedores y que, a mi parecer, recalibra nuestro entendimiento de la divinidad, la inmanencia de Dios y su acto de amor supremo. Imagina un amor tan grande, tan profundo, que el sacrificio no es una elección, sino una necesidad para el crecimiento y la expansión de la conciencia. Cuando decimos que Dios se sacrificó por nosotros, podemos caer en el error de considerarlo un acto distante. Sin embargo, no estamos hablando de un ser lejano que desde las alturas decide intervenir en nuestros asuntos. Lo que en realidad ocurrió es mucho más íntimo y personal. Dios se vació de su divinidad, se despojó de la infinitud de su ser para encarnarse en la forma humana, para compartir esta experiencia finita con nosotros. Esta idea nos desafía a reconsiderar nuestra visión del sufrimiento y del amor. No es solo que Dios comprenda nuestras aflicciones desde fuera, sino que las siente, las vive desde dentro, está presente en cada alegría y en cada pena que enfrentamos. Dios se encuentra en la mirada de un amigo y en las palabras de aliento en un momento de necesidad. Este es el acto de sacrificio por excelencia, la inmanencia de lo divino en el latir de cada corazón humano. Ahora, piensa en lo que esto significa en cuanto al amor divino. El amor más grande es aquel que no solo sufre con nosotros, sino que está dispuesto a sumergirse en el misterio de nuestra existencia. Es un amor que dice, aunque estás en el valle de la sombra de la muerte, no te dejaré, aunque camines por el fuego, estaré contigo. Este amor es un faro en la tormenta, una certeza en la duda, una presencia que nunca nos abandona. Recuerda las palabras de Jesús, nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Estas palabras cobran un nuevo significado cuando se comprende que el poner la vida de Dios no fue un momento aislado, sino una constante, un fluir continuo de presencia y entrega que se renueva cada día en nosotros. Y así nos volvemos hacia Blake, quien con esa elocuencia que le caracterizaba, nos muestra la paradoja y belleza del sacrificio divino: a menos que yo muera, tú no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Medita en estas palabras, pues revelan una dimensión de Dios que muchas veces pasamos por alto, un creador que, lejos de ser ajeno a nuestra realidad, se ve a sí mismo reflejado y vivificado a través de nuestra existencia. Este reconocimiento convierte cada momento de nuestra vida en un espacio sagrado, donde lo divino no es un visitante ocasional, sino el habitante permanente. En el llanto y en la risa, en el fracaso y en el triunfo, Dios se encuentra allí, como el tejido mismo de nuestra realidad, como el amor que no solo nos crea, sino que además decide caminar a nuestro lado, compartiendo nuestra humanidad. Al comprender la inmanencia de Dios y su sacrificio de amor, nuestro corazón se abre a la posibilidad de ver lo divino en todo y en todos. Y con esta revelación, no solo cambia nuestra percepción de Dios, sino nuestra forma de interactuar con el mundo, de amar a los demás, de enfrentar nuestras propias luchas. Porque en el fondo, en el núcleo de cada ser, palpita esa chispa divina, ese amor incomparable que nos ha sido entregado como el regalo más precioso. Así, amigos, hemos llegado al final de este viaje episódico explorando la pregunta: ¿a quién ha afligido Dios? Hemos navegado por las yeguas de la reflexión y el entendimiento, abrazando las palabras de Neville Goddard y desempacando sus enseñanzas sobre las aflicciones, las limitaciones y la íntima relación con lo divino. A través de esta exploración, no solo consideramos el sufrimiento y la adversidad como puras desventuras, sino como peldaños, como instrumentos divinos que, paradójicamente, nos acercan más a la esencia de nuestra existencia, a la revelación de ser Dios. En los momentos de silencio que sigan después de este episodio, los invitamos a sentir la profundidad de lo discutido, a permitir que resuene en lo profundo de su ser, porque recordemos, la humanidad es la estructura eterna del universo y cada uno de nosotros es un hilo esencial en ese tejido cósmico. Espero que hayan encontrado inspiración, consuelo y tal vez, incluso, una comprensión transformada durante nuestra conversación de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de búsqueda y comprensión en A quién ha afligido Dios. Deseándoles una reflexiva continuación del día y una vida llena de encuentros significativos. Hasta la próxima, sigan buscando, sigan cuestionando y, sobre todo, sigan creciendo en el conocimiento del Espíritu que todo lo abarca. Adiós.